Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Lotería de la Vida. Reflexiones sobre ciudadanía y ética aplicada. Soy Juan Carlos Mantilla y hoy en esta serie sobre mi libro Pensar por uno mismo, salvar la democracia de los fundamentalismos políticos, nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Existe realmente el libre mercado? Es una pregunta que vale la pena, porque a veces damos por sentado que sí existe. Y lo que me he dado cuenta al preguntarme esto es que el libre mercado es una aspiración, es un ideal, pero no existe realmente como una realidad plena en ningún lugar del mundo. Hay elementos del libre mercado en todas las sociedades que hemos llamado capitalistas, pero no es un libre mercado irrestricto, pleno, digamos un poco como el que soñaba Adam Smith. Hay 4 elementos que nos indican, digamos, por qué no existe. En el libro yo desarrollo los 4. En este episodio voy a enfocarme en el punto 3 y el punto 4. El primer punto es que hay intervención del Estado en la economía aún hoy en día y es una intervención fuerte. Entonces aquí solo les voy a dejar esto enunciado. Ustedes lo saben. En muchos sectores distintos de la economía, energía, educación, en muchos sectores. El segundo punto es que hay regulaciones excesivas y burocracia excesiva que hacen que, por ejemplo, sea muy difícil crear empresa en algunos contextos y que haya alto porcentaje de personas trabajando en el sector informal. Esos 2 puntos los desarrollo muy bien en el libro. Y el tercero y el cuarto. El tercero, hay restricciones a la movilidad de las personas. Y el cuarto, los monopolios y los oligopolios no han desaparecido. Metámonos en esto entonces. El tercer punto, restricciones a la movilidad de las personas. Yo creo que no es posible hablar del libre mercado cuando las personas no tienen libre movimiento. Ejemplo, Colombia tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se llama el TLC, Tratado de Libre Comercio, y genera las condiciones para que los bienes, los productos puedan moverse entre los 2 países y haya un libre mercado, entre comillas. Pero las personas no pueden moverse libremente. Hay una cantidad de obstáculos para la movilidad de las personas y trámites. Claro que la visa uno la puede obtener, pero pues le cuesta muchísima plata, tiene unas condiciones, no puede llegar a trabajar. Si tiene visa de turista, no puede llegar a trabajar y a participar en la economía. Ni siquiera los que se van a estudiar allá pueden llegar a trabajar. Es una cosa muy impresionante. Entonces, por ejemplo, una instructora de gimnasio, de fitness, no puede llegar a trabajar, si es colombiana, a Nueva York, en igualdad de condiciones con las personas de Estados Unidos. O, digamos, un chef tampoco puede llegar a trabajar en igualdad de condiciones, por ejemplo, en Los Ángeles, que las personas que son de Estados Unidos. A la larga sí pueden trabajar, pero pueden trabajar muchas veces, por ejemplo, en condiciones no regulares, ¿sí? No en igualdad de condiciones y no con las prestaciones sociales, no con los salarios que son, y además perseguidos, y que los pueden deportar en cualquier momento. Eso no es libre mercado y no es libre competencia, es una competencia desleal y desigual. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que hay un tratado de libre comercio, pero no hay movilidad de personas y que hay libre mercado entre estos 2 países? Mi argumento es que no hay libre mercado. México también tiene un tratado así, se llama el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o en inglés NAFTA. Y ese es un tratado entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero los mexicanos no pueden moverse por Estados Unidos. Es decir, los persiguen igual que a cualquier otra persona del mundo, a pesar de que tienen un tratado de libre comercio. Entonces es un tratado de libre comercio, pero no hay libre mercado. No hay libre mercado entre México, Estados Unidos y Canadá. El único lugar donde hay libre mercado fuerte es la Unión Europea. Entre los 27 países de la Unión Europea.
Claro, hay regulaciones, ese punto se mantiene. Es un libre mercado con bastante regulación en Europa, pero hay libre mercado con libre movilidad de las personas entre los 27 países europeos. Una persona digamos, Polonia sí puede trabajar en Francia. Una persona de Italia sí puede tener propiedades y trabajar en Portugal. Una persona de Alemania puede perfectamente ser el dueño de una empresa en Grecia. Eso es libre mercado, pero es solo entre europeos. Entonces, un libre mercado mundial no existe. Eso es un privilegio exclusivo para europeos. Un latinoamericano no puede llegar a participar de ese libre mercado. Se vería, digamos, sujeto a una cantidad de trámites, de obstáculos que no tienen los europeos. Entonces no hay libre mercado y mucho menos libre mercado mundial. El cuarto punto, y ahí me detengo porque tengo 3 ejemplos, los monopolios y los oligopolios no han desaparecido. Y recuerden que una de las principales características del capitalismo es que no hay monopolios. Es decir, en el capitalismo no debería haber monopolios. Eso era una de las cosas que decía Adam Smith. Primer ejemplo, Carlos Slim en México, Telmex. México tenía un monopolio de las telecomunicaciones. Y este ejemplo lo saco del libro ¿Por qué fracasan las naciones?, de James Robinson y Daron Acemoglu, premios Nobel de Economía. Ese ejemplo está ahí descrito. En México había un monopolio de las telecomunicaciones y lo tenía el Estado, obviamente, era el Estado de México. Y cuando fue la crisis de la deuda y las reformas neoliberales que hemos explicado en otros episodios, el episodio sobre el neoliberalismo, el mercado de las telecomunicaciones en México se liberalizó. El Estado puso en venta la compañía de telecomunicaciones. Carlos Slim compró la compañía. Y de hecho, según Robinson y Acemoglu, la compró en unas condiciones un poco oscuras que no se entienden muy bien, porque le permitieron pagarla con los rendimientos de la compañía ya cuando él era propietario. Pero él la compró a un precio también muy, muy bajo y el mercado de las telecomunicaciones no se liberalizó, sino que pasamos de tener un monopolio público a tener un monopolio privado. Es decir, siguió siendo la única compañía de telecomunicaciones, Telmex, de monopolio público a monopolio privado. No es que de pronto se abrió el mercado y había 20 compañías, no. Monopolio público a monopolio privado. Y de hecho hay varios ejemplos sobre México en ese libro de Robinson y Acemoglu. Otro sobre el sistema bancario en México. Es muy, muy interesante. Entonces sigue habiendo monopolios como ese de Telmex. Segundo ejemplo, los grandes de la tecnología en Estados Unidos. Este es bastante interesante. Facebook, Google, Apple y Amazon están siendo investigados porque en Estados Unidos hay una ley antimonopolios. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser una economía capitalista y saben que los monopolios restringen el capitalismo. Entonces hay una ley antimonopolios y el Congreso está investigando si lo que ellos hacen se puede calificar de monopolio. Y pues hay que decir algo, no importa el resultado de esa investigación para el argumento que estoy dando acá y que doy en el libro, porque la investigación sencillamente va a decir si son monopolios y se les ponen unas sanciones o no son monopolios y pueden seguir igual, pero el punto es que ellos tienen unas características en la forma como operan que son de monopolio. Entonces, a Facebook, pues lo investigan por tener prácticamente, pues bueno, pongámoslo en términos muy sencillos. Ustedes habrán oído decir a alguien que no es posible vivir y existir en este tiempo sin tener
WhatsApp, ¿sí? Que es una empresa de la misma compañía y que no es posible vivir en este momento. Es un monopolio de la mensajería. Es un monopolio. Yo conozco muy pocas personas. Conozco un profesor que no tiene WhatsApp. Incluso a veces pues se ve excluido de algunas cuestiones y no le llega la información porque pues ¿será que hay un monopolio de la mensajería? Google lo acusan de un monopolio de las búsquedas en línea. Entonces, pues todo el mundo tiene que pasar por Google en algún momento y es muy difícil vivir sin pasar por Google en algún momento. Apple. Lo de Apple es más raro porque Apple sí tiene competencia. O sea, es una compañía tecnológica muy grande, pero sí tiene competencia. Pero dicen que está constituyendo un monopolio con App Store. Y que en App Store privilegian esas las compañías que participan en App Store, pero que son o están relacionadas directamente con Apple. Y Amazon, entonces también lo acusan de tener una especie de monopolio de las compras en línea. Claro, a nivel mundial también tiene competencia, pero estos son procesos que están al interior de Estados Unidos y que pues nos hacen preguntarnos, ¿será que estamos otra vez viviendo una economía en la que funcionamos con grandes monopolios? Que son tan grandes que ni siquiera nos los preguntamos y nos damos cuenta, porque fíjense que estas compañías son muy importantes. O sea, son un sector de la economía más poderoso que el sector de las armas y del narcotráfico. Son sectores, algunos, el de las armas es entre el legal e ilegal y el del narcotráfico es totalmente ilegal y mueven muchísimo dinero. La tecnología mueve más. Y las grandes compañías de tecnología, pues, nos estamos preguntando si son monopolios independientemente del resultado jurídico. Y el tercer ejemplo es muy interesante. El sector bancario en Colombia. Hay una investigación dirigida por el profesor Gonzalo Palau de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional. De ahí saco estos datos que dice que más del 75% del movimiento del sector bancario en Colombia son 4 grandes actores: Grupo Aval, Bancolombia, Davivienda y BBVA. Entonces, en este estudio, es un estudio académico serio, muestran, pues hay esos 4 actores y en otros países a veces hay 100 actores, ¿sí? O más de 1000. Y es algo increíble lo que hay en los bancos. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, en Estados Unidos las personas van a un banco y les dicen, le doy una tarjeta de crédito con tal tasa de interés. Y la persona se va luego para otro banco y les dice, en el anterior banco me dijeron que me la dan con tal tasa de interés y en el nuevo le dicen, yo se la doy por menos. Y luego se van a un tercer banco y así sucesivamente y resulta que luego obtienen una tasa de interés muy, muy baja, que es fruto de la libre competencia porque hay muchos bancos. Entonces los bancos no le pueden cobrar a las personas todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una transacción, el costo de una transacción, estos son costos reales de mi experiencia personal, no digo el nombre del banco, pero una transacción a otro banco cuesta más de 10,000 pesos. Para el público internacional de este podcast eso no dice nada, pero digamos que $2.50, y $2.50 para Colombia es muy alto. Entonces, si en Estados Unidos también cuesta $2.50, para Colombia es 4 veces más según la tasa de cambio, pero es por ahí 15 veces más según el poder adquisitivo de las personas. Entonces, un sector financiero que se mueve así. ¿Y qué resulta de eso? ¿Qué resulta de eso? Lo siguiente, así de sencillo, la tasa de bancarización de la economía. En Colombia, bueno, ¿qué significa eso? Es la cantidad de la riqueza circulante que viene de los bancos, o sea que es dinero prestado. Y es un indicador importante, porque se supone que los bancos son los que financian el desarrollo, y así ha sido a través de la historia. Eso lo cuentan Daron Acemoglu y James Robinson
Los bancos, por ejemplo, fueron parte fundamental de la revolución industrial, del progreso científico y tecnológico. Entonces, a gente como Thomas Alva Edison, que era además de un genio, un emprendedor, que tuvo más de 90 emprendimientos, el banco era el que le daba el dinero para esos emprendimientos. Y entonces se supone que el banco preste a los que no tienen plata. ¿Sí? Y parece que en Colombia el banco solo presta a los que tienen mucha plata. El banco debe prestar a los que no tienen plata para que se metan y sean actores de la economía y hagan inversiones. Y eso no lo estoy diciendo yo, digamos, es parte de la teoría del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia la tasa de bancarización es 40%. En Chile y Brasil, 100%. En Canadá, 180%. Y en España y Estados Unidos supera el 200%. ¿Qué es lo que sucede? Como no hay libre mercado en el sistema financiero realmente, entonces las condiciones para los consumidores, para los ciudadanos, no son buenas. Entonces por eso la gente va y le pide plata prestada a una persona que les cobra intereses de usura, y que después los amenaza con un arma para que les paguen. El prestamista del día a día, el gota a gota, que es un problema en países como Colombia, es porque los bancos no están haciendo su trabajo y es porque no hay libre mercado. Es algo muy interesante cuando uno compara y lee este tipo de libros y este tipo de estudios. Entonces, si el banco me cobra 10,000 pesos por una transacción de plata mía, ¿eso qué sentido tiene? ¿Qué sentido puede tener? Si la transacción es de 100,000 pesos, me está cobrando el 10%, ¿sí? No debería ser tan alto, ¿sí? O los intereses, como en los ejemplos que di de la tarjeta de crédito. O que solo le presten plata a las personas que pueden pagar. Y eso perpetúa también ciclos de desigualdad, y las personas que realmente lo necesitan no tienen acceso al crédito. Es un problema muy complejo, pero lo desarrollo el ejemplo a fondo para que ustedes vean pues que estas preguntas son importantes para nuestra realidad. ¿Existe realmente el libre mercado? Si los monopolios y los oligopolios no han desaparecido, pues tenemos elementos de libre mercado, pero no existe realmente. ¿Por qué siguen existiendo los monopolios y los oligopolios? Es algo interesante de preguntarse. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Los monopolios y los oligopolios generan poder político, influencia política significativa. Entonces, si ustedes recuerdan la posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes estaban con él en la tarima, en el escenario, eran los grandes de las empresas tecnológicas. Es decir, las mismas personas que están ahorita bajo investigación para ver si son monopolios o no son monopolios. Los grandes financiadores de las campañas políticas son las personas que más tienen dinero para poder financiarlas. Y muchas veces vienen del sector de la tecnología, del sector financiero y de otros grandes sectores pues muy, muy importantes. Y esto les garantiza influencia política, porque hay que verlo de una manera muy, muy clara esto. En el sistema político que nosotros hoy en día tenemos, que es la democracia también ha sido muy penetrada por lógicas de mercado, y las elecciones parecen un libre mercado, ¿sí? de candidatos y de partidos, y tiene mucha influencia en el resultado de las elecciones el dinero. Es decir, incluso se dice que 2/3 del tiempo de los líderes políticos son invertidos buscando financiación y buscando dinero. Y es porque para llegar al poder las campañas están tristemente costando muchísimo dinero, y los financiadores tienen una racionalidad. Los que financian pues también quieren algo a cambio. No son teorías de la conspiración, es que no tiene que ser ni siquiera corrupción. En muchos casos sí es corrupción, ¿no?
y es directamente un beneficio para ciertas personas. Pero en otros casos no es corrupción, pero sí es, digamos, tráfico de influencias en un muy alto nivel. Es decir, si un presidente de la República está financiado por el sector financiero, el sector financiero puede tener la total tranquilidad de que el presidente no va a actuar para promover el libre mercado del sector financiero y que entren nuevos actores a hacer la competencia de los que le financiaron la campaña, ¿sí? Además, si lo va a hacer, va a recibir una oposición muy fuerte y muy dura, porque el sector financiero puede influir en los medios de comunicación y puede influir de muchas otras maneras, ¿sí? Para, digamos, llegado el caso, hacerle oposición al presidente, si fuera así. Y también, digamos que sin corrupción, un presidente apoyado por grandes industrias monopólicas también puede seguir promoviendo las condiciones para que las cosas sigan así. Es decir, generar esas condiciones para que las cosas sigan así. Un ambiente propicio para las grandes industrias de la tecnología, no demasiado propicio para las pequeñas que vienen a hacerles competencia, o grandes contratos del Estado que realmente solo esas compañías están en capacidad de sacar adelante. Entonces hay una influencia política muy fuerte que tienen los monopolios y los oligopolios. Y qué sorpresa cuando en estas reflexiones yo me encuentro en el libro de Adam Smith, pues que eso es exactamente lo que él dice. O sea, es por eso que los monopolios y los oligopolios no deberían existir, porque tienen demasiada influencia política y no permiten que el Estado funcione en beneficio del bien común. Porque para Adam Smith, el libre mercado sí puede funcionar en beneficio del bien común. Y la conclusión también es esa. La mano invisible del mercado, esa metáfora que vamos a analizar en otros episodios más adelante, la mano invisible del mercado, Adam Smith supone, dadas las condiciones éticas y morales que analizamos antes, que va a servir eso al bien común. O sea, la mano invisible del mercado y el libre mercado deberían servir al bien común. Pero cuando hay monopolios y oligopolios, sirven es para el beneficio de los monopolios y los oligopolios. Entonces, ¿existe realmente el libre mercado? No. Existe como ideal y como teoría, como aspiración, pero en la realidad no. Hay elementos del libre mercado en todas las sociedades capitalistas, pero en ninguna de ellas hay un libre mercado tal como lo soñó Adam Smith. Hemos terminado la reflexión de hoy y quiero invitarlos al siguiente episodio. ¿La mano invisible produce siempre un mayor bienestar para todos? Si son nuevos en el podcast y les está gustando, por favor suscríbanse. Es la manera más fácil de volver a ustedes. Es decir, de que ustedes se enteren cuando el episodio se publique. Dar clic en el botón suscribir en las distintas plataformas en que están escuchándolo. Gracias y hasta la próxima.